Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión vamos a regalar, vamos a obsequiar, vamos a dar de forma gratuita, como todo lo que se da en el canal de Boot Gratis 12, un indicador para MT5. Es un indicador denominado Black Eagle. Este indicador está diseñado, o la estrategia original que el miembro del canal me escribió al privado en Telegram, eh, la estrategia está diseñada para crash y boom originalmente. Sin embargo, he visto que el indicador también da buenos resultados en otros mercados, el B10, el B75 no tanto, pero existen otros mercados sintéticos que son fácilmente utilizables con esta estrategia. ¿Qué es lo que hice en particular? Pues solamente tomé la estrategia, la llevé a un indicador y pues el indicador nos va a emitir las señales de entrada y tanto para compra como para venta. Como todos saben, yo siempre que doy bot o doy algún tipo de indicador, lo doy con estrategia. Entonces, hoy lo que vamos a es a ver dos estrategias, uno para mercado crash y boom, y otro para mercados sintéticos diferente, el STIP, el B10. Ahorita vemos y observamos en pantalla qué tal nos va con este nuevo indicador. También quiero aclarar que este indicador es exclusivo de Boot Gratis 12 y es un indicador que se va a estar otorgando dentro del canal de Boot Gratis 12, y ahorita digo cuál canal se va a otorgar. También quiero aclarar que aquellas personas que me han inscrito para llevar diferentes estrategias a bot o a indicadores, síganlo haciendo, porque en realidad yo lo que estoy es tomando los más significativamente que yo vea que sean más rentables y que le pueda convenir a todos. Ya hemos crecido, dentro de YouTube somos más de 8,000 personas, dentro de Telegram ya vamos rumbo a los 7,000 en uno de los grupos y vamos rumbo a los 6,000 en el otro grupo. Así que seguimos creciendo y gracias a ustedes pues que podamos tener este tipo de herramienta de forma gratuita. Recuerden que nos proyectamos a ser una comunidad sólida donde podamos tener indicadores y EA de forma gratuita. Bueno, vamos para la pantalla directamente. Bien, acá estamos ya en una pantalla bastante limpia. Fíjense que el indicador pues no tiene, no es tan, no pinta tanto la pantalla. Acá nos da las señales. Y ahorita pues vamos a dar la estrategia, vamos a dar la primera estrategia que está relacionada con el mercado crash. Bueno, lo que tienen es que descargar el indicador, tienen que tener el MT5 abierto, lo descargan, lo abren y automáticamente se le va a colocar en el navegador de su cuenta. Y lo que tienen, pues, aquellos que todavía son nuevos, pues lo arrastran sencillamente. Pues, acá tenemos el indicador. Eh, Acá tenemos nuestras redes sociales para las suscripciones y acá tenemos el nombre del indicador. Vamos a ver los parámetros, que en realidad no tiene parámetro, puesto que si usted no quiere alarma porque le molesta, pues lo ponen false y listo. O si quiere una o dos alarmas o lo que usted necesite, pues usted la cambia. Con una alarma pues sería suficiente si está dentro del mercado. Lo cierto es que acá tenemos aquellos, pues, los que saben manejar y pueden incluso con correo electrónico, tendrán que sincronizar, ya eso es otra clase, otra, y pues tenemos las alertas push que también están, en este caso, están desactivadas. Por ahora tenemos la alerta de sonido activada. Entonces, eso es lo único que vamos a configurar con este indicador. ¿Ok? Ahora vamos ya con la estrategia. Fíjense que el indicador como tal eh, nos da cuándo comprar y cuándo vender. Eh, este miembro del canal, ¿qué es lo que, no, qué es lo que me contaba? Que él entraba siempre a favor del spike y es una ventaja. Fíjense que acá quiero aclarar, el indicador no repinta, o sea, el indicador, una vez que sale este spike, automáticamente él coloca su señal de venta y fíjense que, bueno, ocurrieron una serie de spikes que hasta ahora se aprovecharon.
eso es en el crash. Vámonos para el crash 500. Fíjense cómo acá nos acaba de dar esta señal hace 2 minutos atrás. ¿Y qué es lo que nos dice? Que va a venir otro spike o que va a ir a la baja. Fíjense que acá en este spike nos dio la señal, hubo un flotante significativo, si es del mínimo yo creo que cerca de $1 este flotante, y después se vinieron todos estos spikes que fueron, realmente sacaron petróleo estos spikes hasta llegar a este punto. Igual pues acá nos da otra señal. Ahorita le digo cuál es la estrategia, solo les estoy mostrando cómo funciona el indicador. Y fíjense que acá también nos da una señal al alza después de este spike. Y bueno, ya acá estuvieron esta cantidad de spikes. Acá fíjense, este nos da una señal, se viene y se vienen toda esta cantidad de spikes en el boom 500. Acá nos acaba de dar la señal también de boom 1000, que nos acabó de cambiar el mercado, pero nos dio una señal a la baja porque ya según la estrategia de esta persona, pues ya viene el mercado a la baja. Acá nos da, fíjense, una señal y automáticamente pues sigue haciendo SPY hasta este punto. Bien, vámonos con una estrategia o la primera estrategia. Ya acá no podemos hacer nada, o sea, ya acá se desaprovechó todo. O sea, esto, si usted ve un mercado acá y lo ve así, ya no puede entrar. Tiene que esperar esta señal alcista. Recuerde que vamos a ir a favor de los SPY. ¿En qué momento entrar? ¿Qué pasa? Que cuando este SPY sale, automáticamente también yo estoy utilizando las líneas prodigiosas de Book Gratis 12, que ya la vimos en el canal. Automáticamente pues se colocan entonces esas líneas prodigiosas. Yo entro, yo espero 5 minutos, 3 minutos. Eso va a depender de cómo estén las líneas prodigiosas colocadas en ese punto. Cuando ya el mercado se me va a acercar a la línea prodigiosa, porque viene un mercado bajista, fíjense, viene un mercado bajista, y automáticamente cuando me hace este alto, entonces ya las líneas prodigiosas se cambian. ¿Qué hago yo? Esperar. Esperar y entrar a favor de uno o dos SPY. Eso lo tengo que decidir yo y usted lo va a testear. Si usted entra, acá fíjense que si hubiese entrado automáticamente, pues a lo que salga el primer SPY hubiese salido con una ganancia. Eso lo va a decidir usted. Cada vez que, fíjense, usted entra acá, tiene este flotante y automáticamente tiene una ganancia. Usted entra acá, fíjense, entró acá, no hubo ganancia, salió en el primer SPY sin ningún tipo de ganancia, y eso lo va a decidir usted si va a tomar esta estrategia. Acá le da este flotante, pum, salgo con esta ganancia, ya eso me olvido del resto de los SPY y solamente estoy buscando un solo SPY. Acá entro, cuando cierra la vela de 1 minuto, automáticamente no hubiese tenido flotante, me hubiese ganado esto. Igual acá, en todas, esto se lo puedo ir demostrando en todas, fíjense, acá me hubiese ganado este SPY, acá hubo este SPY y salgo en el primer SPY, lo agarro, acá que no lo había dicho, tengo este flotante, pum, cierro en este SPY y como un cazador de SPY, pues le va a ir funcionando sí o sí. Fíjense que acá sí hubiésemos perdido, ¿por qué? Porque yo hubiese salido en el primer SPY. Listo, esto lo asumo como pérdida, pero ¿cuánto has ganado? Bastante. Acá igual. Entro acá y pierdo esto. Poco, pero pierdo. Fíjense, acá se pierde porque es la estrategia que yo estoy en contra tendencia. Eso quiero aclararlo también. Si usted coloca algunas medias y va a favor de la tendencia, a favor de los SPY, pues va a ganar mucho más. Yo estoy solo dejándome llevar por el indicador, así por solo. Acá entro, perdón, acá entro y me gano este poquito. Acá entro y me gano este poquito solamente, pero fíjense que ya salí en el primer SPY. Y así puedo ir buscando. Recuerden que no repinta. Acá entro, me gano este poquito. Acá, fíjense que entro y me salgo en este primer SPY. Tengo este flotante, menos de $1, calculo yo. Acá entro y me pierdo este poco, nada más me salgo en el primer SPY. Acá entro, no gano, no pierdo, salgo en el primer SPY. Acá entro y fíjese que sí gano de acá a acá. Así lo vamos a hacer y usted lo puede ir testeando. Acá entro, el SPY, se da la señal en el primer SPY y fíjense que hubiese salido acá, no hubiese esperado este, yo con la estrategia hubiese salido acá, menos de $1. Acá entro, desde acá y listo, gano todo esto, desde acá hasta acá.
Usted lo va a poder testear una y otra vez. Fíjense este, ¿no? Uf, insólito, pero bueno, igual nada más hubiese entrado acá y hubiese salido acá. Sigo ganando. Es un excelente indicador. Acá entro y salgo acá con esa estrategia. Esa es la primera estrategia que yo creo que le puede ser rentable a todos de forma muy significativa. Este es a favor de los SPY. Igual, entro acá y salgo acá, pierdo. Acá, entro acá y salgo acá, gano. Entro acá y salgo acá, gano. Así lo podemos ir viendo. Entro acá, en este, y salgo acá, gano, porque es siempre después del primer SPY. Fíjense que este, ¿no? Entro acá, tiene todo este flotante, pero yo voy a salir en el primer SPY, o sea que hubiese perdido poco. Acá salgo. Acá, fíjense, gano, sin flotante alguno. Acá pierdo este poquito, nada más. Acá sí se pierdo significativamente, porque mire, este flotante, igual este flotante, voy en contratendencia. Observemos que voy en contratendencia, pero mire este. Sale acá, me tiene este y me gano esto y ahí recupero todo. Y así lo puedo ir viendo. Acá, fíjense que pierdo este. Acá gano este. Acá no pierdo, no gano. O tal vez perdería muy poco. Y estoy contra tendencia. Acá no pierdo, no gano. Acá gano todo esto. Fíjense, gano todo esto y así usted lo va a ir testeando. En los 4 mercados es funcional. Y en el crash, pues es lo contrario. Se va a dejar guiar por esta. Usted entra acá y sale acá en el primer SPY. Gana. Usted entra acá y sale acá. No gana, no pierde. Acá entra, fíjense, este poquito flotante y pum, se viene este SPY, lo gana. Acá entra, fíjense donde entra usted y pierde esto. Y aquí se coloca contra tendencia. Acá, fíjense, pierde acá, entra acá, pierde esto. Pero acá, fíjense esto, lo que va a agarrar, recupera todo automáticamente. Entonces, ya lo va a tener que testear usted en los 4 mercados. Bien, vamos a ver cómo funciona este indicador. Y en el caso de las líneas prodigiosas, ya yo lo expliqué, no lo voy a volver a explicar cómo se usan. Entonces vaya al video, revíselo para que entonces aplique con las líneas prodigiosas también esta estrategia y es un poco más segura. De hecho, puede agarrar mucho más SPY con las líneas prodigiosas. Puede agarrar hasta 6 SPY. ¿Por qué? Porque hasta que no haya el rompimiento y ahí, bueno, usted va a buscar ya la línea prodigiosa y pues vea esto. Mire cómo funciona acá. Yo no trabajaría 1 minuto, sino a 5. Pero fíjense cómo funciona acá. Me sale, después de me sale, fíjense que sí tengo un flotante. Con las líneas prodigiosas, mi salida hubiese estado marcada acá, se hubiese ganado. Fíjense acá, la entrada me la marca al alza y fíjense que con la línea prodigiosa todavía no hubiese salido. Acá me la marca al alza y con la línea prodigiosa me hubiese salido más o menos este rompimiento. Entonces, y coincide también cuando ya me marca la señal bajista, hubiese ganado todo esto, acá hubiese ganado todo esto, acá todavía estuviese ganando porque las líneas prodigiosas no se hubiesen roto. Entonces, esto acá se rompió, pero ya ustedes saben cómo configurarla, no se lo voy a volver a explicar. Traten de no agarrar un rango con el indicador, porque fíjense que acá me marca la baja, sí gané, pero entonces se vuelve a ir al alza. Acá me marca el alza porque está en un rango y resulta que se me viene a la baja. Acá sí entra a la baja, hay rompimiento, apliquen, fíjense, hay rompimiento, ya tengo confirmación, entro a la baja y gano todo esto. Entonces, ¿es posible que también se aplique para otro mercado con este indicador? Sí, es una gran ayuda, es una gran ayuda. Y incluso por el mercado STIP le va a funcionar muy bien si está, pues evite estos rangos. Pero fíjense que cuando hay rompimientos ya hay un rompimiento de estructura, miren, regresó y automáticamente pues se hubiese ganado todo eso. No voy a volver a explicar, ya ustedes lo van a tener que testear en cada uno de los mercados, pues está de forma gratuita y estará disponible también en el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex. ¿Es aplicable también para los mercados de Forex? Sí, también es aplicable dentro de los mercados de Forex en MT5, así que es recomendable también que lo utilicen porque he visto excelentes resultados con este indicador. No voy a explicar cómo funciona internamente. Esa persona que me lo pasó al privado, pues sí sabrá cómo funciona directamente esta estrategia o estos indicadores, pero créame que es bastante efectiva. Entonces les deseo un buen día a todos y nos conseguimos en otra oportunidad haciendo indicadores y robots y estrategia que ustedes están aportando. Muchas gracias.